Buenas tardes, señoras y señores, señora vicedirectora de la Real Sociedad Económica Amigos del País. Sean todos ustedes bienvenidos a esta Real Sociedad Económica, en la que de nuevo retomamos, una vez superadas las vacaciones navideñas, nuestro ciclo de charlas coloquios sobre la familia, entre juventud y valores con respecto a la familia y la sociedad a 50 años de mayo del 68, del cual es moderador don Iván López Casanova. Cada día es más frecuente leer a nivel de artículos y de libros, o de oír en conversaciones con amigos o de contertulios en radio y en televisión, la cada vez más grave ausencia de valores en la sociedad y en particular entre los jóvenes. Como quiera que esto constituye un grave problema en nuestra sociedad, hemos creído necesario, en el seno de la Comisión de Valores Humanos y Jurídicos, tratar este interesante tema, con estas charlas coloquios que tanta aceptación han tenido, para lo cual hemos contado con la inestimable colaboración del doctor don Iván López Casanova, al que, si bien todos ustedes conocen, permítanme, en muy breves palabras, por cortesía, decirle que es cirujano general y digestivo, máster en educación familiar, máster en bioética, articulista, escritor y moderador de este ciclo. Hoy, don Iván López Casanova impartirá la charla sobre juventud y sociedad plural, una realidad mal comprendida. Al que en nombre de la Real Sociedad Económica y en el mío propio, le reiteramos nuestro agradecimiento por su colaboración. Y a todos ustedes, señoras y señores, agradecerles su presencia. Muchísimas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento a la Real Sociedad Económica Amigos del País de Tenerife por esta invitación, de nuevo a hablarles a ustedes y por hacerme coordinador de este ciclo. Muchas gracias a María Nélida, vicepresidenta de esta asociación, por su presencia, y por supuesto muchísimas gracias a todos ustedes por esta calurosa acogida y por estar aquí presentes en esta charla. Y sin más, voy a dar comienzo a esta charla coloquio que hemos titulado Juventud y Sociedad Plural, una realidad mal comprendida. Por allí, por abril de 2017, comenzamos un ciclo sobre juventud, valores y siglo XXI. Me correspondió a mí dar la primera charla en la que nos planteábamos, ante la inminencia de cumplir 50 años de mayo del 68, si toda esa conmoción que supuso el mayo del 68, ¿qué había supuesto esa conmoción para la juventud de mayo del 68 a 50 años vista? Y, por resumir la conferencia, sacamos dos ideas. Algunos estuvieron aquí presentes y se acordarán. Primero, llegamos a la conclusión de que los valores no habían cambiado, pero sí el modo en que los padres comunican esos valores a los hijos. Los hijos necesitan valores, pero el modo de comunicarlos se había trastocado. Ya no se podía decir, esto lo haces tú porque te lo dice tu padre. Eso se había desbaratado, se había caído, y ahora había que encontrar otro modo de comunicar los valores en el ámbito familiar. Entonces, las siguientes 4 conferencias, que algunos de ustedes han seguido un día tras otro, heroicamente, pues nos trajimos a una experta en coaching para que nos traiga todo lo que han aprendido las empresas sobre motivación y trasladarlo al ámbito familiar. ¿Cómo podemos motivar a los hijos en la familia con todo lo que hemos aprendido? Y fue la charla de Mara Esteban. Luego nos trajimos a un experto en comunicación social, para que nos dijera todo lo que ustedes han aprendido en el ámbito de la comunicación, trasládanoslo al ámbito de la familia para que papá y mamá sepan comunicar los valores con todas las herramientas de comunicación que el siglo XXI nos ha hecho aprender, y nos dieron una
una charla coloquio maravillosa. Luego trajimos el ámbito del deporte. El ámbito del deporte, todos los valores del deporte, para esa generación llamada los millennials, que a veces tienen tienen un poquito baja su autoestima, cómo el deporte les podía ayudar tanto. Y por último, pues hablamos de la relación de pareja, porque si la relación entre varón, mujer, papá, mamá no es buena, pues el ámbito de la familia. Bueno, y con eso cerramos un ciclo. Y ahora nos toca este otro ciclo: juventud, valores y sociedad. Hemos dejado a un chico en su familia en la que ya sabemos transmitirle los valores de otro modo. La autoridad familiar sigue siendo un valor fundamental, pero ya no se transmite de modo tan vertical, sino con todo esto que hemos ido aprendiendo. Y ahora tenemos que sacar a este joven a una sociedad que, como vimos en la primera charla, ya no es una sociedad homogénea, sino que se ha convertido en una sociedad plural, heterogénea, compleja, difícil de entender. Entonces, ¿qué nos ocurre? Pues que a partir de mayo del 68 la sociedad española cambió de ser una sociedad homogénea a ser una sociedad complicada, compleja. Y aquí es donde las familias muchas veces no han sabido educar bien. Os voy a simplificar esto de un modo muy sencillo, que a mí me gusta decirlo así. A mí mi padre me educó y me dijo: mira, Iván, cuando ya iba siendo un adolescente, en el mundo hay chicos buenos y chicos malos. No vayas con los malos y vete con los buenos. Fijaos qué norma más sencilla y que para aquella época servía, porque la sociedad era homogénea. Yo iba a un instituto de barrio en Madrid, aunque yo he nacido aquí en Tenerife, pero me eduqué en Madrid, por eso mi acento no es muy canario, porque se coge a esas edades, y con esa sencillo regla pedagógica, pues bueno, pues salí para adelante, ¿no? Mis amigos que hacían muchas trastadas, ellos mismos sabían que no lo estaban haciendo bien, porque la sociedad era homogénea. En cambio, esta pedagogía ahora mismo sería un fracaso absoluto, porque la sociedad es heterogénea. Entonces, vamos a hablar de esta, ya hemos dejado a la familia, y ahora vamos a sacar al hijo a la sociedad. ¿A qué edad sale un chico a la sociedad? Así participáis un poquito en mi charla. ¿Cuál es la edad en la que un chico sale a la sociedad? ¿Y eso cómo se llama? La adolescencia, ¿de acuerdo? La adolescencia. Claro, fijaos, la adolescencia debería ser, vamos a hacer la epogé, esa especie de paréntesis que predicaban los fenomenólogos para afrontar un problema. Hay que dejarse de todo lo que hemos aprendido y mirarlo pristinamente, para comprenderlo bien. Lo lógico sería que miráramos la adolescencia diciendo: uy, qué periodo más bonito. Una persona ha sido educada en su familia y por fin va a salir a la sociedad. Ese año, 2 años, 3 años van a ser fundamentales en su vida. ¿Qué periodo más bonito? ¿Creéis que la adolescencia se ve así en la sociedad actual? No se ve así. Quizás se ve así. Os he traído 2 o 3 libros de cómo se ve la adolescencia. ¡Socorro! Tengo un hijo adolescente. Es un título que ha vendido millares de libros. El manual ¿Cómo sobrevivir a la adolescencia de sus hijos? ¿No? Pues otro título que transmite esa idea de decir: horror, que mis hijos llegan a la adolescencia. Pero si pensáis esto, no es lógico. Lo lógico sería lo contrario, sería decir: uy, qué maravilla, que mis hijos van a llegar a esa edad en la que en 2 o 3 años enfocan su vida. Luego, entre los 25 y los 35, entre los 30 y los 50, pues no ocurren tantas cosas, más o menos. En cambio, estos 2 o 3 años son fundamentales. Por eso he titulado yo mi charla: la juventud en la sociedad plural, una realidad mal comprendida. Porque algo está pasando que, en vez de enfocar ese periodo con toda la ilusión de unos padres que saben que en 2 o 3 años sus hijos van a sufrir unas transformaciones biológicas, psicológicas, en su inteligencia, etcétera, y están como esperando ese momento para ayudarles, para estar a su lado, etcétera, etcétera, pues estamos todos aterrorizados, ¿no? Como te transmiten esto, ¿no? Esta casa no es un hotel, como diciendo la que te espera, ¿no? Tu hijo no va a aparecer mucho por tu casa, ¿no? Bueno, son estas cosas con las que... Bueno, entonces tenemos planteado este problema. Yo os voy a decir, en palabras de 3 intelectuales, 2 del ámbito español y 1 del ámbito internacional,
lo que me parecen a mí que son los 3 grandes problemas que tienen los adolescentes. Todo esto que yo digo se puede aplicar a los hijos más pequeños, porque mi idea es que hay que preparar a los hijos para la adolescencia si son pequeños, y todo lo que diga para la adolescencia, a su vez, es aplicable para la juventud, para gente un poquito más mayor. Pero, en fin, me voy a referir fundamentalmente a la adolescencia. Primer problema. Javier Gomá. Javier Gomá Lanzón es el filósofo de más potencia intelectual que hay en España. Esto estoy dispuesto a discutir con vosotros, pero hay mucha gente que no tenemos ninguna duda, y además estuvo en junio aquí en Tenerife y nos dio una charla espectacular. Fijaos lo que dice. La solución al problema educativo de la juventud no es educativa, sino cultural. Si toda la cultura conspira con toda la fuerza de persuasión que tiene para que el niño o el adolescente se libere, si se exalta desde todas las tribunas culturales, la radio, la televisión, su derecho a ser libre, su derecho sobre su cuerpo, sobre su tiempo, sobre su vida, sin dar nunca instrumentos que orienten un uso cívico de su libertad, ¿qué podemos esperar? Bueno, es un pensamiento que sobrecoge, ¿eh? Yo lo he transmitido con esta diapositiva, que es lo mismo, pero quizá de un modo más plástico. El pobre adolescente sale a la sociedad y le empiezan a llegar un montón de inputs: libera tu cuerpo, libera tu tiempo, a lo que te dé la gana, y ese uso cívico de tu libertad, ¿quién te lo educa? Bueno, pues tenemos un problema cultural, al que en esta charla tenemos al final que dar solución. Segundo problema. Un pedagogo, quizá el pedagogo, en mi opinión, no sé, más inteligente que tenemos ahora mismo en España, Gregorio Luri, que es un catalán. Bueno, él nació en Pamplona, pero quizá filósofo, pedagogo, etcétera, etcétera. Ha escrito ahora el último libro, que solo el título tiene su punto de genialidad, ¿no? Elogio de las familias sensatamente imperfectas. Él dice que la familia perfecta, no sé, a lo mejor lo hace todo bien, pero él de vez en cuando necesita echarle una bronca a sus hijos, en fin, tiene un discurso a la vez muy simpático y tal, ¿no? Ha escrito esto. Él dice que los padres no han dimitido de su labor de sus padres, pero que están perplejos. Así que ya tenemos un problema cultural en la sociedad y un problema de perplejidad. Los padres muchas veces no saben qué hago, les doy una torta, no, les digo, les dejo, no les dejo. Perplejidad, perplejidad educativa. En contra de lo que se suele decir, los padres actuales, modernos, no han dimitido de ninguna manera. Es más, casi nunca han estado los padres tan pendientes de sus hijos. Pero el problema es que no saben qué contenidos insistir más, insistir menos. Segundo problema, perplejidad. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, vale. Tercer problema. Lipovetsky es un autor mundial, es francés, ha escrito muchos libros, y él dice que esta cultura se caracteriza sobre todo por la moda. Todo el mundo sigue la moda. Hasta ahí hace un diagnóstico y escribe muy bien, tiene una gran cabeza, una erudición enciclopédica. Luego a mí no me gusta mucho Lipovetsky porque él todo eso lo bendice y dice, bueno, es que esto es muy bueno y tal. Yo en esto tengo muchas dudas, muchísimas. Y bueno, el libro que he traído yo, El imperio de lo efímero. Lo que domina nuestras sociedades democráticas occidentales es lo efímero. Y yo creo que tiene razón. Y como quiero que penséis conmigo, tengo aquí a José Ángel que me va a ayudar, y os voy a poner un vídeo para que veáis que no solo los jóvenes, sino los no tan jóvenes, nos influyen mucho las modas, mucho. Os he traído este vídeo para que penséis conmigo. Es un vídeo de psicología social, de cómo lo que hacen otros nos influye. Está en portugués y traducido un poquito al inglés, pero enseguida se entiende. Esta no sabe nada, los demás están de acuerdo y cuando oigan un bip se van a levantar. A ver qué hace esta. Pero ahora va llamando a todos y se va a quedar sola.
Bueno, y ahora a ver qué pasa. Y ahora viene el tercer paso. Vamos a ver si el recién llegado se levanta o qué hace. Vale, páralo ahí. Ahora le hacen una entrevista, ella explica que se sentía sola, bueno, hace una explicación, pero me quedan 20 segundos, pero para no alargarlo, ¿eh? Bueno, no es una adolescente. De esto hay muchos experimentos, yo he traído este, pero hay más. Lo que pasa es que ahora algunos se consideran que no son éticos porque engañan a la que experimentan y entonces este no la engañan, ¿vale? Pero bueno, esto se considera ético, hay otros que... Claro, tú imagínate, esta es una persona que de alguna manera tiene un mundo construido, en fin, pero imagínate un pobre adolescente que sale y le llega toda la fuerza de la persuasión para que seas guapo, para que se liga más, para que vas no sé qué, para que te aplaudan, para que triunfes con anuncios, con toda la fuerza de una música potente, no sé qué, pues claro, ¿eh? Bueno, entonces teníamos un problema cultural, tenemos un problema de perplejidad y tenemos un problema de moda. ¡Puf! ¿Cómo salimos de esta? ¿Qué hacen nuestros pobres niños que llegan a la sociedad? Bueno, pues entonces ahora vamos a dar respuesta a los tres problemas que hemos planteado, ¿no? Entonces, perdón, que he ido para detrás, vale, vuelvo a donde estábamos, vale. Entonces, un problema cultural, un problema de perplejidad, un problema de la esclavitud de las modas, porque los adolescentes lo tienen difícil. Entonces, ¿cómo salimos de todo esto? Pues es el problema que vamos a plantear en esta charla, en los 20 minutos que nos quedan, y luego hacemos un coloquio. ¿De acuerdo? Vale. Mi respuesta es esta. Yo he escrito 3 libros. El primero fue sobre pensadoras del siglo XX, el segundo sobre pensadoras, mujeres ejemplares para el siglo XXI, perdón, el tercero, y el siguiente fue El sillón de pensar, para buscar pensamientos que en el siglo XX son muy fecundos, porque el siglo XX no es un siglo oscuro, hay muchos pensadores luminosos con mucha luz. Mi cuarto libro se va a titular así: Educar para la pluralidad. He escrito ya tantas cosas que no sé cómo acabarlo, ¿no? Y aparte que no quiero, el último lo publiqué hace muy poquito y tengo que esperar un poco, ¿no? Entonces yo os voy a contar lo que yo he vivido en 20 años en un club, en una asociación juvenil de Santa Cruz, con adolescentes. Yo he tenido la suerte, es una de las suertes que yo he tenido en mi vida, un tesoro que tengo, que he estado 20 años con adolescentes. Lo que yo he pensado y lo que yo he leído. Y de todo esto yo lo llamo educar para la pluralidad. Tengo esta teoría: los padres españoles, posiblemente europeos y absolutamente seguro en Hispanoamérica, sabían educar en un mundo homogéneo. Cuando el mundo se hizo heterogéneo, ha habido cada vez más fracasos de la educación familiar cuando los hijos salen a la sociedad plural. ¿Por qué? Porque muchas veces se ve esa sociedad plural con miedo, no se comprende. Y como no se comprende, en vez de explicarle a un hijo el mundo plural, los hijos se le explican unos valores, pero luego el niño... Bueno, os voy a explicar mi teoría un poquito más despacio, que ya me lanzaba yo, y a ver si soy capaz de, en esta charla, aclarar un problema que además nunca he visto escrito. Por eso quiero escribir este libro, porque es que, sinceramente, yo he leído
libros de educación familiar, no me estoy refiriendo a educación escolar, que no tengo ni idea ni tampoco mucho interés. A mí me interesa la educación familiar. Ahora, para sacar el niño de la familia a la sociedad, que es este ciclo que estamos empezando. Y luego os voy a resolver cómo veo yo el problema cultural, el problema de la perplejidad y el problema de las modas, y cerramos la charla, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿en qué consiste lo que yo llamo educar para la pluralidad? Pues vamos a hacer un poquito de investigadores. Si os fijáis, tenemos una pista para resolver el problema. ¿Cuándo ocurre el fracaso de la educación familiar? Podía ocurrir a los 8 años, podía ocurrir a los 25, podía ocurrir a los 40, pero ocurre en la adolescencia. Luego la pista está en la adolescencia. ¿Qué es la adolescencia? La adolescencia es el momento en el que el adolescente tiene que dejar de ser un niño y tiene que formar un grupo. Entonces, ¿qué es lo que falla en la educación familiar? Pues que no hemos sabido explicarle a un hijo que lo que le hemos explicado en casa está muy bien, pero que en la sociedad hay otros modos de ver el mundo. Y a lo mejor no se lo hemos explicado. Yo lo explico así. Yo nunca he visto un adolescente malo, jamás. El adolescente es una persona que incluso es como muy idealista, ¿no? Ahora, un adolescente no puede superar el desconcierto de decir, ahí va, lo que me han explicado en casa es muy bonito, pero es mentira, porque mis amigos piensan de otro modo. Las canciones que yo oigo no mantienen los valores que yo he oído, las películas que yo veo son muy distintas a los valores que yo he oído, y entonces ocurre el desconcierto. Y un adolescente, para no estar solo, incendia un hotel, quema un bosque, se pinta la cabeza de azul y rojo, o se deja unas... no sé, hace lo que sea, porque no puede estar solo. Es que la adolescencia precisamente es un periodo en el que una persona tiene que formar un grupo. Con lo cual, si nadie le explica a un hijo el contexto cultural que precisamente es en el que él se tiene que relacionar, pues hemos dejado a un chiquito en una sociedad muy compleja, absolutamente perdido. Es como si lo hemos educado en un desierto pacífico, que es el hogar familiar, y luego va a salir a una selva, que es la sociedad compleja y heterogénea, difícil, en la que hay problemas, y no les hemos explicado nada del contexto cultural en el que se tiene que mover, ¿no? Entonces esa es la tarea de los padres. Yo lo que me he encontrado es muchas veces chicos que abandonan la educación familiar porque se sienten solos y perplejos. Fijaos que los padres están perplejos, los hijos están perplejos. Quizá esa misma perplejidad es la que transmiten a los hijos. Es como si les enseñáramos a hablar en español en casa, hablamos español, y luego salen a la calle y se habla en portugués, en chino, en eslovaco, y claro, los niños salen y dicen, uy, esto que me han contado muy bonito, pero aquí no se habla este idioma, ¿no? Entonces viene este gran desconcierto. ¿Se entiende un poquito el planteamiento? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vale. Bueno, fijaos, lo encontré también en un libro que es muy impresionante. O sea, este libro de Chiara Zocchi es una estudiante de lo que sería ahora segundo de bachiller, a la que su profesora de lengua le vio lo que estaba escribiendo y le dijo, ¡ay, déjame leerlo! Esto hay que publicarlo. Y vendió 500.000 de libros. Un adolescente, tardo adolescente, y fijaos lo que pone aquí, lo que he explicado yo. Luego me dijo, porque ella habla de sus amigos, del ambiente de su clase y tal y cual, luego me dijo que bien mirado no hay gente mala, nos parecen malos, pero lo que pasa es que están solos y para gustar a los demás incluso hacen el mal. ¿No os parece que esto es un resumen perfecto de lo que yo os estoy explicando? Pues esto lo escribió una chiquita con 17 años, un libro un poquito duro, pero y vendió 500.000 de libros en Italia hace, no sé, 20 años, una cosa así, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues es un resumen literario de esta idea así de... ¿Vale? Bueno. Entonces, educar para la pluralidad es tomar en serio al 100% el problema del ambiente plural y ver cómo en la familia se lo podemos explicar. Pero para eso ocurre, y ahora viene la parte más dura de mi charla, así que relajaros un poquito, ¿eh? Para eso ocurre que nosotros tenemos que entender el mundo en el que vivimos. Yo pretendo daros un esquema. Como todo esquema desfigura un poco lo real, los esquemas desfiguran la realidad es amplia, infinita, grande, y los esquemas la desfiguran un poquito. Pero tengo que daros un esquema sencillo. Os voy a decir que la realidad social, cultural, política en la que vivimos se mueve en 3 cosmovisiones, 3. Y esta es la que más o menos tenemos que explicarle a los hijos.
Lógicamente me podéis decir, hombre, esto es un poco esquematizar y simplificar. Sí, pero creo que ayuda. Y para explicarlo, como es un tema un poquito abstruso, lo voy a hacer con cuadros. Y de los cuadros pasamos a las ideas, ¿vale? Nos vamos a ir a 3 museos, ¿de acuerdo? Bueno, quizá antes, a ver, yo no estoy hablando de la sociedad es heterogénea, todo es relativo, da igual, no. Mi idea es que esa sociedad plural es maravillosa porque nace del respeto a cada conciencia, no porque sea todo igual, sino que yo tengo que respetar al que no opina como yo, porque cada conciencia, pues vamos, es que no la toca ni Dios, ¿eh? Y el respeto, lo que tenemos que enseñarle a los hijos es el respeto a otros modos de pensar, porque cada persona es un infinito, no porque todos los valores sean relativos. Esto me parece importante aclararlo antes de entrar en los museos. También esto, que mi idea es que cuando una persona entiende el mundo plural, construye una identidad fuerte. No se hace como una persona escéptica, sino todo lo contrario. Dice, uy, qué bien lo que he recibido en casa, aunque haya otros modos de verlo. Ese respeto que yo tengo a otros modos de ver el mundo es el que exijo al mío propio que he recibido en la familia. ¿Vale? Hecho estas 2 pequeñas paréntesis, nos vamos a un museo. Vale, entonces vamos a ver esto, el estilo educativo, las 3 cosmovisiones que hay en el mundo, para que una vez que yo lo entiendo así, de un modo sencillo, soy capaz de explicárselo a los hijos, y entonces le explico, mira, tú no es que tengas amigos malos, sino que ven el mundo desde otra óptica, pero la tuya es mucho más fecunda, mucho más bonita, etc., ¿no? Entonces, ¿qué 3 modos hay de, no de defender a los hijos de una cultura que es agresiva, sino de explicarles, pues, por dónde vienen otros modos de entender el mundo, ¿no? Bueno, entonces, fijaos, lo que os decía yo de mi padre, que no es educar para la pluralidad, consiste en que yo educo en lo propio, pero les explico lo ajeno. Mientras que mi padre solamente me dijo, mira, tú, aquí solamente hay un modo, todo es homogéneo, no te vayas con los malos, vete con los buenos, ¿no? Vale. Un diagnóstico cultural, esto es lo que yo quería llegar, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos primero al museo que yo fui, pues en 2010. Ahí tenéis la fecha, no sé si se ve desde atrás, pero este museo lo vi yo en Viena en 2010. Alguna diapositiva de estos puse yo en la primera charla que di. ¿Conocéis a este señor que está aquí en la portada? ¿A alguien le gusta el mundo guitarrero? Jimi Hendrix, muy bien. Jimi Hendrix. Tenemos una joven que domina Jimi Hendrix, ¿vale? Jimi Hendrix es música fuerte, un poco contracultural, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues Otto Muel hizo una exposición en Viena en 2010 y representaba una corriente que está en todos los libros de pintura, si son un poquito gruesos, porque es una corriente de los años 60, 70, cuando acababa la Segunda Guerra Mundial y hubo un momento muy oscuro de la cultura, y más o menos lo que yo vi es esto. Una mezcla entre seres humanos y animales, un poco de violencia sexual, con un toque expresivo, y sobre todo me quedo con esto, entre, vamos a llamar a esto poshumanismo, el hombre, lo vegetal, lo mineral es casi igual, en el fondo es fragmentar, es casi una visión muy desencantada del ser humano, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Siento que os hiera un poquito esto, pero esto es lo que se expuso. Viena, ciudad, corazón de Europa, junto con el imperio. Vale. Ahora fui 4 años después a Viena y me voy a otro museo, que ahora vamos a ver otro tipo de pintura distinta, porque esto no es una foto, es una pintura. Hiperrealismo, espectacular. Este señor también lo conocen todos los estudiantes de arte contemporáneo, porque es muy famoso, porque pinta, es este señor que está aquí, ¿vale? Y pinta espectacular. Pero ¿qué veis en estas pinturas? Este es el modelo, esta es la niña. Estas niñas, ¿qué tienen en común todas estas niñas? Están tristes. Vamos a llamarlo la cultura tecnocientífica. Tenemos un dominio de la técnica, aplicamos la ciencia, llegamos a una perfección, pero nos falta corazón, nos falta otro modo de entender el mundo. Aquí no estamos siendo transgresores como el otro cuadro, pero quizá el procedimiento es perfecto, pero nos falta quizá corazón, ¿vale? Vale, el autor se llama así y comparte un mundo tecnificado, un mundo tecnocientífico, pero una falta quizá, no sé, a lo mejor de alma, de corazón, de vida, Vale. Y por último, soledad. Parece que en las ciudades grandes hay muchas personas mayores solas
y no tan mayores, ¿no? En un mundo, ¿vale? Otro modo de entender el mundo. Ya no es tan transgresor, está todo ordenado, todo tecnificado, todo medido, pero la gente es sola y quizá falta algo, ¿no? Y ahora os enseño una pintora española que también pinta jóvenes, pero ¿hay luz o no hay luz? Hay luz, ¿no? Fijaos, ¿cómo se llama este cuadro? Abierta tu misterio. Oye, ya hay un misterio, ya hay un alguien que te abre, ya hay apertura. Bueno, aquí hay vida, hay gracia, hay donación, hay misterio, ¿no? De hecho, estas jóvenes las pinta esta monja de clausura, Isabel Guerra, una vallisoletana española que pinta, fijaos que tiene el mismo estilo que Gottlieb Helwing, el mismo estilo, exactamente, hiperrealismo. Pero aquí hay una luminosidad, hay un misterio, hay un deseo de captar la luz, eso, el alma, algo que te viene de fuera. Bueno, pues hay otro modo de entender el mundo. Fijaos, hemos visto 3 pintores y nos salen 3 modos de entender el ser humano, la civilización, la persona, la historia y la sociedad. Bueno, pues son los 3 modos que conviven confrontados en el mundo en el que vivimos y que son los 3 modos que le tenemos que enseñar a los chicos pequeños, a su nivel. Pero en el fondo una persona tiene que entender que en la sociedad en la que vivimos tenemos estos 3 modos de entender. Una filosofía de la persona, abierta al misterio, probablemente el que tienen muchas familias. Pero luego hay otro modo de decir, mira, no, ya hemos creído en la verdad, en dioses, en religiones, pero nos hemos matado unos contra otros, vamos a buscar procedimientos, lo que sea científico y lo que no, y si tenemos un mundo solo, pues en el Congreso se decide, las leyes se siguen y, ¿vale? Otro modo de entenderlo. Y luego el poshumanismo. Cuando se dice, esta obra de teatro es transgresora, ¿se dice como positivo o como negativo? Normalmente se dice como positivo, pero se dice si hablas desde este modo de entender el mundo, ¿de acuerdo? De hecho, os he traído aquí otro cuadro. ¿Dónde predomina esta especie de ética, donde se pretende la verdad, donde se abre al misterio? Pues predomina sobre todo en las personas humanistas o religiosas. ¿Dónde predomina esta razón tecnocientífica? Pues en el mundo de la política y la bioética. En bioética, cuando tenemos un problema moral, formamos un comité, se deciden, lo que se decida, pero no vamos buscando la verdad, ni vamos a ver qué dice el Papa, ¿no? ¿Me entendéis, no? ¿Dónde predomina no hay ética, vamos a transgredir y tal? Pues mucho en el mundo de las artes. Quizá esto, cuando yo hice esta diapositiva para un congreso de ética hace 10 años, todo este modo de entender el mundo no estaba metido en política. Ahora con los nuevos movimientos políticos, esto que llaman, ¿cómo llaman los movimientos? ¿Cómo llaman a los movimientos tipo...? Bueno, no me acuerdo. Ahora esto se ha metido más en política, ¿no? Estáis todos de acuerdo, ¿no? Bueno, para que se os quede un poco más, os voy a poner un poema, a ver si me decís a qué corresponde. A ver, ¿qué os parece este poema? He conocido a las extrañas enfermeras de la bondad, las he visto besar a los enfermos, atender a los viejos, darle caramelos a los locos. He conocido a los gordos pontífices de la bondad, la viejecita de cabellos grises, el cura del barrio, el célebre poeta, la madre. Fijaos que aquí está la viejecita, la familia, el cura, la religión, el poeta, la cultura, la madre, pues la familia. A todos los he conocido, los he visto en la noche oscuros y tristes. Pero fui atormentado por esas extrañas enfermeras, sus gordos pontífices. El cura me abrió su estómago, puso sus manos en mí y gritó, ¿dónde está tu alma? ¿Dónde está tu alma? Y gritó, el célebre poeta me atrapó y me arrojó por la ventana, la madre me abandonó. Corrí hacia la bondad, irrumpí en su alcoba y la profané. Con un innombrable cuchillo le di 1000 puñaladas. La arrojé sobre el suelo de mi pequeño cuarto y de rodillas ante ella lloré, lloré. ¿A cuál pertenece esto? A lo que hemos llamado poshumanismo, ¿de acuerdo? Se ve toda la tradición occidental como negativa. Tampoco da mucha alegría, porque luego lloro, pero rechazo toda la tradición, ¿de acuerdo? ¿Os recuerda esa imagen de vegetal, mineral, etcétera, etcétera, no? En cambio, a lo mejor y ahora hablaré de la maravillosa aspereza de tus manos cuando llegan a mi alma directas desde el vinclorex.
Hablaré del olor celeste a cebolla o a sardinas que tiene a veces tu ternura, de tus te quiero con estornudos, o con prisa o que sueño, de los 5 hijos que dan a cada gesto tuyo ese inmenso trasfondo de años y habitaciones y lágrimas y viajes. Ese inmenso trasfondo que tanto te embellece, compañera de lunes, de martes, de vidas, de sonrisas, de aniversarios secretos de Beethoven, de papeles que lo lamentan mucho, pero no compañera. Es un marido que le dedica un poema a su mujer, de su umbral, de su misterio, de su cercanía, a que pertenece, a de la persona, ¿no? ¿De acuerdo? Os voy a enseñar un poema ahora mismo que tiene la misma técnica de esta, van a salir nombres comerciales, pero veréis que pertenece a otro ámbito, ¿eh? Incluso como poemas mejor. Procedimientos. Sociedad tecnocientífica y déjame de líos. Me dices que Juan Luis no te comprende, que solo piensa en tus computadoras y que no te hace caso por las noches. Me dice que tus hijos te sirven, que tus hijos no te sirven, que solo dan problemas, que se aburren de todo y que estás harta de aguantarlos. Me dices que tus padres están viejos, que se han vuelto tacaños y egoístas y ya no eres su reina como antes. Me dices que has cumplido los 40 y que no es fácil empezar de nuevo, que los únicos hombres con que tratas son colegas de Juan en IBM y no te gustan los ejecutivos. ¿Y yo qué es lo que pinto en esta historia? ¿Qué quieres que haga yo? ¿Que mate a alguien? Te quise como un loco, no lo niego, pero eso fue hace mucho, cuando el mundo era una reluciente madrugada que no quisiste compartir conmigo. La nostalgia es un burdo pasatiempo. Vuelve a ser la que fuiste, ve a un gimnasio, píntate más, alisa tus arrugas y ponte ropa sexy. No seas tonta, que a lo mejor Juan Luis vuelve a mimarte y tus hijos se van a un campamento y tus padres se mueren. Tecnocientífico, un poco de cinismo de fondo, un poema genial, la verdad que es un grandísimo poema de cinismo y tecnociencia, procedimientos. Mira, has pasado tu oportunidad, yo diré que te haga muñeca, ¿no? Luis Alberto de Cuenca, ¿no? Un gran poeta, pero está en otro universo. ¿Se entiende un poquito? Hemos visto pinturas, hemos visto filosofía, hemos visto... He traído otro... Fijaos que este, ya para hacerlo un poquito más complejo, este es un poeta del mundo de la persona que critica el mundo del desencanto, el mundo del poshumanismo, ¿no? Y que es muy bueno, ¿no? Porque consumir, destruir cualquier pregunta. Somos el parpadeo de una pantalla en un sillón vacío. Ricos en expresión, pero pobres en vida. José Mateos. Es un poeta personalista que en 6 versos expone muy bien quizá lo que es la sociedad ahora. Tenemos una expresión riquísima, tú ves una película, los colores, tal, no sé qué, pero pobres en vida, ¿no? Pues este junta una crítica desde el mundo de la persona al mundo del poshumanismo. Bueno, pues nada, ya sabéis un poquito explicarle a vuestros hijos y decir, mira, aquí te hemos educado en un mundo, pero oye, tienes que entender que hay compañeros tuyos que les ha tocado vivir con Juan Luis y tal, y vete a un gimnasio, y bueno, no sé, así que hay otros mundos, y tú no tienes que juzgar a nadie, tienes que convivir, y al revés, tráetelos a casa, que aprendan. Bueno, segundo tema, vamos acabando. Claro, fijaos, una selva oscura con rayos, truenos, y una persona tiene que atravesarla de noche. ¿Qué es más importante? ¿Qué se necesita más? ¿Consejos, niño, haz esto, haz lo otro, tal? ¿O compañía? ¿Tú qué preferirías, sinceramente? O un manual de instrucciones que te diga, mira, aquí no hay leones, no hay bichos, tal. O alguien que te dé la mano y te acompañe por la selva toda la noche que tienes que atravesar, ¿no? Pues esto es la adolescencia. Padres perplejos. Esto lo traigo yo como remedio a la perplejidad. Qué distinto es cuando un padre mira la adolescencia de su hijo así. En vez de decirle 20 veces que estudie, ¿y qué tal si le comprendes? Qué difícil es la adolescencia, ¿eh? Fijaos, por eso os he traído esas diapositivas tan crudas, adrede, para que entendáis la adolescencia y la primera juventud de vuestros hijos. Una sociedad que a mí a veces me cuentan problemas que yo no sé ni qué hacer. Mira, es que tengo una amiga que su hija pues, ha salido lesbiana, entonces la madre se ha ido, pero vive con tal, ¿y qué le digo? Yo qué sé, ¿qué le dices? ¿No? O sea, yo no sé. O sea, es muy complicado todo esto, ¿no? Quiérela mucho, acompáñala, no sé, a ver, explícalo otra vez. Bueno, pues ese es el mundo así de heterogéneo, complejo, en el que tenemos muchas veces que perder la perplejidad. La mejor receta muchas veces es dar la mano. Este ejemplo lo cogí yo leyendo un libro del cardenal Ratzinger. Ponía este ejemplo y otro.
Si tienes que pasar una noche velando una persona, un difunto que ha muerto, ahí con el cadáver físicamente, ¿qué prefieres? ¿Que te digan, mira, en este edificio no hay ladrones, hay una alarma y tal, o alguien que esté contigo toda la noche? Y dices lo mismo, mira, yo creo que esté alguien conmigo, déjame de alarmas y de historias, ¿no? Porque, pues esto creo que va muy bien con el tema de la complejidad, ¿vale? Educar es transmitir la alegría de transformar un mundo con nuestra vida, misión, aventura, o le damos ideales a nuestros hijos o se los dará la televisión o cualquier tontería, ¿no? Y cuando se entiende el mundo plural y se ama, porque el pluralismo nace del amor a la libertad, y eso es una maravilla, un mundo homogéneo es un asco, lo puede dominar cualquiera y hemos tenido muchas experiencias muy negativas de mundos homogéneos, Gulag, Auschwitz, etcétera, ¿no? Un mundo heterogéneo tiene sus pros y sus contras, claro que tiene sus contras, la vulgaridad, Javier Goma lo dice siempre, pero bueno, y también os digo otra cosa, qué bonito es tener amigos de otros partidos, de otras religiones, etcétera, que te pueden, sobre todo cuando eres mayor, quizá a veces si estás recién salido del nido, pues igual hay que tener un poco cuidado, no sea que esa excesiva pluralidad te confunda un poco, pero se entiende, ¿no? Bueno, ¿qué nos queda? Las modas. Y dices, bueno, Iván, las modas, de aquí no sales seguro, Pues con esto os cuento una anécdota, os pongo un vídeo y terminamos. Este tema de educar la pluralidad lo resumimos en un vídeo de 4 minutos, que es el que yo os voy a poner, y lo llevamos a un congreso hace 2 años, una Semana Santa de hace 2 años. Lo hicimos con una cámara y en 1 mes y medio. Yo hice el guión, pero, a ver, yo hice la idea, lo teórico, el guión lo hizo un amigo mío, que es abogado, y ganamos el primer premio por encima de muchas universidades, con equipos con facultades de comunicación, de técnicos de sonido y de tal, y bueno, y con 4 muchachitos de Santa Cruz y un amigo mío que tiene una cámara de vídeo, pues ganamos un concurso internacional. Cuando le explicamos esto a los chicos, que luego tenían que exponerlo, veréis que no salen de actores, al final lo hicimos sin actores, pero ellos tenían que exponerlo delante de otro montón de universitarios. Uno era universitario, 2 de segundo de bachiller y 1 de primero de bachiller, ¿vale? O sea, chicos de 16, 17, 18. El de 16 años, al final del vídeo, como veréis, no lo titulamos Educar para la pluralidad, porque es un título que no es muy comercial para un vídeo, ¿no? Entonces lo llamamos Fuera de juego, que es un término futbolístico, que, ¿vale? La idea era la misma que os he explicado. O educas a la gente para la pluralidad o quedarás en fuera de juego. Bueno, esta era un poquito la idea, ¿no? Y entonces hicimos una comida para despedirlos, porque yo no podía ir, tenía que trabajar y no podía ir a ese certamen, ellos tenían vacaciones de Semana Santa. Y el más pequeño me dijo, Iván, a mí me ha encantado, creo que vamos a ganar y tal y cual. Y yo le vi muy subido, y le dije, bueno, ¿y por qué? ¿Y qué es lo que no te... Ah, pero hay una cosa que no me ha gustado, me dijo. Y dije, bueno, ¿qué es lo que no te ha gustado? Que yo le hubiera cambiado el título. A mí me parece que el título adecuado para esta película hubiera sido Defiende tus colores. Fíjate, esa persona se había dado cuenta que la mejor manera de poder contrarrestar otros colores, la moda, las influencias tal, y defender tu propia educación familiar, es cuando entiendes la pluralidad. Con esa anécdota, ¿qué os quiero decir? Pues que en el fondo la mejor manera de que no te influyan las modas es comprendiendo un mundo plural, heterogéneo, y dándote cuenta que lo tuyo es más fecundo y teniendo la misión de ayudar a otros porque, bueno, al principio puede ser más divertido, yo me emborracho, tal, botellón, pero luego, ¿dónde acabas? Tal, bueno, etcétera, ¿no? Y respetando lo que hacen otros, pero ese mismo respeto es el que exiges a lo tuyo, ¿no? Y claro, yo me quedé porque le quitas, claro, en cambio otros padres, no sé, quieren educar a sus hijos como si fueran una especie de héroes que tienen que luchar contra un mundo que es adverso, como una especie de... Eso no, nadie puede educar contra cultura, es absurdo. Es mejor explicarle la cultura que hay, con sus pros y sus contras, y educar para la pluralidad. De tal manera que, si nos pones el vídeo, acabamos con este vídeo, bueno, luego cierro con un poema que resume un poquito la charla, y hacemos un breve coloquio. El vídeo, como el buen cine, no el de Hollywood,
es muy simbólico, ¿vale? Entonces, esto es lo bonito del cine, que no hable directamente, sino con símbolos. Espero que encontréis muchos símbolos en este pequeño vídeo que dura 4 minutos. Salvo es un pequeño niño que está empezando a descubrir lo que tiene a su alrededor. Conforme va creciendo, su familia le inculca los principios morales para que se desarrolle su conducta conforme a ellos. Su padre le dice, esto es bueno. Y su madre le dice, no hagas eso. Y sus abuelos le dicen, ellos son malos. Y sus tíos le dicen, cuidado, no te fíes. Poco a poco se fue identificando con esos valores y su vida era feliz. Pero llegó a la adolescencia, que es el periodo de la vida en que salimos al mundo y nos empezamos a relacionar con los demás. Para empezar, se dio cuenta de que no todo es tan fácil ni sale a la primera, que todo cuesta mucho. Nada más salir, se sorprendió que no todos pensaban como él. Es más, no encontró a nadie que pensara como él. Que papá y mamá ya no están para resolver algunos problemas. Que los obstáculos los debía afrontar él solo. Lo que para él era de un color, para los demás era de un color distinto, o incluso opuesto. El mundo no era tan sencillo como se lo habían pintado. Y no tenía claro cuál era su meta. Se sentía en fuera de juego. Se desconcertó. Se sentía solo. Tenía miedo de quedar mal por ser diferente. Le avergonzaba manifestar sus ideas. Se acabó mimetizando con el ambiente para no ser distinto. Conoció a una chica, muy guapa, rubia, por cierto. Ella era de la pandilla, pero tenía sus ideas propias. Parecía que no le importaba pensar distinto a la mayoría. Un día le preguntó a Lucy la razón por la que se comportaba de esa manera, que se iba a quedar sola. Ella le contó que su familia le había preparado para afrontar esa situación. Desde pequeña le fueron enseñando. Esto es bueno por esta razón. No hagas eso por este motivo. Ellos no son malos, piensan diferente. Ten precaución, pero confía. Junto a eso, también enseñaron que el mundo es bueno, que en el mundo se iba a encontrar con personas que no piensan como ella, pero que no había que tener miedo de nada, que lo importante era tener sus propias convicciones respetando las ideas de los demás. Le educaron para la pluralidad. Poco a poco fueron hablando y Salvo conoció a la familia de Lucy. Un día, de camino a casa, se dio cuenta de que Lucy era una persona auténtica, con ideales y que él había borrado sus principios. Después de un tiempo, Salvo recuperó los valores perdidos y comenzó a ver la realidad de otra forma, con optimismo. Los problemas eran los mismos, pero ahora los afrontaba de otra manera. Ahora se sentía seguro en todas las circunstancias. Entendía el mundo y su pluralidad, y ya no le daba miedo a nada. Defendía sus ideas y no le chocaba que hubiera pocas personas con las que coincidieran. Se sentía libre, feliz. Pasaron los años. Un día, en un congreso universitario, Salvo le propuso a Lucy que se casaran, pero ella le dijo que no. Que le encantaría, pero que había entendido que tenía otra misión en la vida. Hacer ver a la gente que el mundo está lleno de colores. Gracias a Lucy, Salvo comprendió que había que educar a las personas para la pluralidad, pues ese es el mundo en el que vivimos. El mundo de nuestros abuelos fue en blanco y negro. El de nuestros padres era a 4 colores, pero el mundo de ahora tiene una pluralidad de colores. También aprendió que conviene tener convicciones firmes y que la mejor manera de amar el mundo y ser feliz es luchar para que la huella de la familia no se borre, y así nunca te quedarás en fuera del juego. Bueno, como habéis visto, no es tipo Hollywood, o sea, al final Salvo y Lucy no se casan, ¿vale? O sea, fuera Hollywood. ¿Qué vamos a hacer? Yo ya lo digo porque lo he puesto en otros sitios y muchas me dicen, ¿pero por qué no se casan al final? No es de Hollywood. Vale, pero salvo este detalle, el vídeo refleja un poquito la conferencia, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente, pues ya termino con un poema que yo creo que refleja bien lo que ha sido esta charla, o al menos.
es de un poeta chileno que murió en 2016, no es Nicanor Parra, que ha muerto hoy, con 103 años, por cierto. Este murió con menos, que se titula Por si esto se alarga, hijos. Y es un poema que a mí me parece delicioso. Dice, por si esto se alarga, por si arriban al tiempo de los laberintos y no puedo acompañarlos, quiero pedirles que tomen siempre una sola decisión, luchar. Es la única forma que conozco de mantenerse puro. Muchas gracias. Quiero decir que a pesar de todo lo que yo he dicho hay que luchar un poquito, vamos. Esto, aunque vale, quería terminar con esa... Vale, que toda vida es lucha, a pesar de que los eduquemos bien, algo tiene que luchar el crío. Y quería terminar con esta idea final. Bueno, pues ahora abrimos un turnito de palabras, si alguien quiere preguntar alguna idea que se haya quedado en el tintero. Si alguien quiere decir algo, y si no, como son las 8, nos vamos para casa tan tranquilos, ¿eh? Muy bien. Hola, salud. ¿Qué tal? A mí me parece que es una estructura bastante reduccionista, partir del entorno familiar, que generalmente suele ser bastante autocrático, y en donde, digamos, la fémina, la mujer, cuenta poco, y también los hijos cuentan poco, sino la estructura es muy vertical, pues no me parece. Yo creo que el sistema más válido es el sistémico o el sinérgico, donde hay una interconexión entre vamos a decir, la educación o información familiar, la escolar, la social y la estatal, que elabora las normas de comportamiento. Y todo eso puede dar una persona que se pueda adaptar. Pero tampoco te voy a decir, el lenguaje es bastante patriarcalista. No te voy a hablar en ningún momento, desde mi punto de vista, la palabra cariño, que es una base, es fundamental para que la persona, y cuando hablo de la persona, hablo desde el neonato hasta arriba, ¿entiendes? Pues es fundamentalísimo. Entonces, yo discrepo sobre esa cuestión. Pues me parece muy bien, discrepar siempre es sano, porque así hay diversas perspectivas. Porque y te agradezco... si una persona se lo educa con cariño y con respeto, respeto significa darle la opción a participar. Sí, sí. Pues bueno, la cosa cambia ostensiblemente, y esto es una vivencia que he tenido recientemente. Porque generalmente en los hogares de distintas clases sociales, que también hay que tenerlo en cuenta, ¿me entiendes? Porque a veces la manifestación solamente a partir de las clases media, media alta, pero las clases sociales bajas pues parece ser que no entran, no participan. Y por otro lado, ya para concluir, no quiero monopolizar la cuestión, tampoco ha aparecido la palabra capitalismo. Vale, yo te agradezco mucho tu intervención. Por supuesto, en la idea de respeto, de cariño, coincido absolutamente contigo. Yo me parece tan básica que la doy por... Vamos, que no tengo ni que nombrarla porque la damos todos por... En eso estamos todos de acuerdo, evidentemente, ¿no? Y luego me parece bien que haya diversas perspectivas, perfectamente de acuerdo, ¿vale? ¿Alguna cosa más? Vale, pues sí... Dorota. Perdone, no domino muy bien español, así que en palabras muy sencillas. Mire, me gustaría preguntar, en el momento cuando tú educas a tus hijos y entran en el mundo donde ven otras formas de educar y todavía son, por decir, muy frescos, no están consolidados en su forma de ver las cosas, ¿cómo consigues o cómo conseguir que ellos validan más lo que viene de su casa y no le dan espalda a su padre, su forma de educar, y no digan, pues lo que he visto fuera me gusta más y yo no quiero seguir la pista que me enseñaron mis padres? Sí. Porque muchas veces las cosas que encuentran fuera parecen más atractivas, sí, parecen más libres, parecen más... sí, más divertidas, ¿no? Más divertidas, más... Entonces, sí.
¿Qué aconsejas a los padres en estas situaciones? Mi consejo es claro. O sea, hay que explicarle que hay varios modos de entender el mundo, de cuáles son las raíces de ese modo de actuar de esos chiquillos, porque lo que no puedes decirle a una persona es que esos chicos, que además son sus amigos y que él los adora, no puedes decirle que son malos, porque probablemente no sean malos, sino que tienen otro modo de entender el mundo, ¿no? Entonces, más que hacer un juicio moral, que es lo primero que a veces te sale, decir, estas personas son malas, están haciéndolo mal, eso que hacen es malo y tal. Eso un adolescente no puede entenderlo, porque él sabe que son sus amigos, les tiene cariño y, por tanto, él no los ve como malos. Lo que tienes que explicarle es que eso que al principio parece más divertido, que parece que no tiene ninguna consecuencia, que parece hasta más atractivo, de dónde nace, de qué mundo, de qué modo de ver las cosas nace y hacia dónde conduce. Porque los chicos, aunque sean pequeños, no son idiotas. O sea, yo a veces cuento que, bueno, no quiero alargarme, pero los niños, a veces a los padres, a ver, un adolescente a su padre no le dice, sí, mamá, tienes razón, lo he comprendido y qué buena eres y te doy un beso. No, porque el adolescente tiene que mantener su orgullito, ¿no? Que para eso es adolescente, etcétera, etcétera. Pero por dentro los chicos tienen mucha inteligencia moral, mucha. Es más, suelen tener bastante idealismo moral. Cuando tú le explicas que ese chiquito no es malo, sino que viene de otro mundo moral y que probablemente le han dicho que, bueno, que todo eso tal, y que viene de otro modo de entender el mundo, de otra cosmovisión, etcétera, pero que luego la gente acaba sola, acaba sin familia, acaba metiéndose en este problema y este otro, y que luego acaba yendo de flor en flor y que luego acaban tal, no sé cuántos y tal. Aunque empiece pareciendo, porque es verdad que claro, muchos problemas morales al principio no tienen ninguna entidad, parecen como un camino de rosas en el que tú no tienes que estudiar, no tienes obligaciones, bebes, ligas, etcétera, etcétera, y el mundo te sonríe y encima ves una película que te lo... ¿no? Entonces el problema es explicar la cultura de la que nace todo eso y hacia dónde conduce. Y con esas explicaciones y un poco de cariño, aunque no lo reconozcan por dentro, probablemente luego lo defiendan ellos en clase cuando no está su madre presente, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho de explicar y explicar y explicar y explicar y no cansarse, ¿vale? Y todos los padres acaban agotados. Eso lo dice mucho Gregorio Lurie, que un padre actual tiene que llegar por la noche cansadísimo de haber dicho lo mismo porque... En fin. Dime. De lo que estaba diciendo la compañera, como madre también muchas veces estamos en un mundo en el que madres como tú, educadas como tú, que han vivido lo mismo que tú, que han ido al mismo colegio que tú, que comparten el mismo club social que tú, son mucho más permisivas que tú, más permisivas. Están siendo mucho más liberales que tú y tú no tienes herramientas porque en verdad esa persona tiene una pareja estable, tiene un trabajo estable, es decir, tiene muchas cosas como tú, pero tú ves la vida diferente y te vas quedando sola en esa educación y no hay mucha explicación que dar al hijo. Por eso, sino sí. El sentido común, digo, cuando tú tengas una hija o cuando tengas un hijo, buscarás tú la manera de educar, pero lo que me dice a mí la cabecita es que no debes ir, o que no puedes hacer, o que no... Fíjate lo que yo he hecho en esta charla, o sea, lo que os he querido llenar es de argumentos culturales, porque yo sostengo que muchos padres están llenos de argumentos morales, miles, y escasísimos de argumentos culturales. Vencéis en lo moral, esto está mal porque ¿vale? Y le dais miles de argumentos morales, pero no podéis tener hijos con un corazón bueno y una cabeza, voy a decir una tontería, pero se entiende, turca, ¿no? O sea, desconstruida. Entonces, este es el gran problema que yo veo, y por eso lo llamo educar para la pluralidad, y por eso mi charla ha ido 80% para comprender. De hecho, es lo que ocurre. Los niños cuando son pequeños funcionan con el corazoncito y son buenecitos. Y cuando se abren a la cultura, les llega un barullo cultural para el que no han sido preparados.
Y yo he insistido, ¿qué he insistido aquí? Moralidad, he insistido, he dicho algo de la moda, del desconcierto, pero el gran fallo, desde mi opinión, de la mayoría de los padres y madres, es que no preparan a sus hijos para la batalla cultural. La que ellos quieran. Cada padre y madre que forme al hijo con la cosmovisión que él quiera. Yo ahí no he entrado. Tú le quieres formar con estas ideas religiosas, no religiosas, tal, ahí yo no entro. Cada padre y madre sois dueños de la educación de vuestros hijos. Quieres hablarle de capitalismo, quieres hablarle de religión, quieres hablarle... Cada familia son los dueños de la educación de vuestros hijos. Pero lo que me parece que es un error es educar a un hijo moralmente, religiosamente, etcétera, y olvidaros de la cultura de vuestro tiempo. Eso es lo que yo he visto, que, bueno, que yo voy a escribir un libro, vamos, o sea, porque nos quedamos como diciendo, ay, esos niños son malos. Y claro, ¿cómo va a decir un adolescente que su amigo es malo? Si lo quiere con toda el alma. Si un adolescente por su amigo quema un parque, enciende un hotel por su amigo, si la amistad en la adolescencia es un valor... Y es bueno que sea así, es lógico, todos hemos sido adolescentes. Yo por mi amigo adolescente me iba hasta de casa, no sé, es la adolescencia, es la edad del grupo. Entonces hay que tener un discurso cultural que puedan comprender los hijos poquito a poco, desde pequeños, para que entiendan la cultura en la que viven y se sientan orgullosos de la educación moral de sus padres y entiendan la cultura en la que viven. Y respeten otros modos de entender, sabiendo que acaban mal, pero lo entienden no solo por lo moral, o no solo por lo religioso, sino por lo cultural. Y esa pieza cultural, hay familias que es muy escasa, porque a mí me costó mucho entender este esquema que yo os he hecho aquí tan sencillito. Me costó 2 años de un máster en bioética, porque yo no entendía el mundo en el que vivía, ¿no? Esto que ahora se ve, ¡ay, 3 mundos, qué bonito, tal, la cultura! Esto no es tan sencillo de llegar a una... Estos esquemas cuestan sangre, sudor y lágrimas, intelectualmente, en mi opinión, ¿vale? Entonces a mí me parece que hay que ser un poquito más agresivos en la educación de la cabezota de los hijos, de la inteligencia, para que se desenvuelvan en esa selva en la que hay muchas cosas muy confusas. Una persona le pueden decir que el aborto es un crimen o que el aborto es un derecho, y tiene 14 años, ¿cómo lo diferencia si no tiene una buena educación cultural? Si oye, no es que oye una cosa parecida, es que oye 2 cosas diametralmente opuestas, ¿eh? Por poneros un ejemplo que tenemos. O sea, uno sale ahí fuera y puedes encontrarte una persona buenísima que dice que el aborto es un crimen y una persona buenísima que dice que el aborto es un derecho de una mujer, ¿no? Y la diferencia es vamos, 180 grados, ¿no? Entonces, en ese mundo, pues habrá que decirle, mira, es que si lo ves desde esta óptica es un derecho y si lo ves desde esta óptica es un tal, depende de si hay verdades éticas, ¿no? Y claro, hay los amigos que lo ven desde esta óptica, pero tal, bueno, esa es un poquito la explicación, que muchas veces llegan muy limpios y salen a la sociedad, una sociedad muy difícil, salen con una pobreza cultural muy pequeña, ¿eh? Esa es un poco la idea que yo os quería transmitir, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias.